Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos una vez más para compartir un rato. Seguramente ya estamos listos para el tiempo de oración. Y bueno, nos vamos a disponer en esta hora a leer una porción en la palabra del Señor. Para eso vamos a buscar Isaías, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 40. Capítulo 40. Y bueno, una curiosidad sobre el libro de Isaías antes de empezar. Ustedes saben que es uno de los profetas mayores que tenemos en la Biblia, una gran profecía con mucho contenido mesiánico. Pero el libro de Isaías tiene una doble división y se los voy a contar porque a mí me sirvió porque es una regla mnemotécnica. Como la Biblia tiene una división en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o sea, en dos partes, el libro de Isaías también tiene una división en dos partes. Tiene una primera parte de profecías de juicio y una segunda parte de un montón de profecías de restauración. Tanto es así que a Isaías se lo llama el profeta evangelista, porque tiene un montón de buenas noticias. Nosotros sabemos que evangelio quiere decir buenas noticias. Y al igual que la Biblia, que el libro de Isaías tiene dos partes, la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66. Y el libro de Isaías tiene ¿cuántos capítulos? 66. Y el Antiguo Testamento en la palabra de Dios, ¿cuántos libros tiene? 39. Y el Nuevo Testamento tiene 27. Entonces, los primeros 39 capítulos de Isaías son la primera parte del libro, una parte más de juicio, más de advertencia, y la segunda parte es una parte más de profecía y restauración. Y nosotros justo hoy vamos a leer en el capítulo 40, o sea que es donde comienza una parte de la segunda parte del libro de Isaías, y él habla al pueblo judío. Todavía no habían estado cautivos, él había profetizado acerca de cautividad, pero miren también que profetiza a partir del capítulo 40 lo que iba a ser su restauración. Primeramente su liberación del cautiverio, cuando fueron liberados del cautiverio babilónico, pero más allá de eso también habla de la restauración final de Israel. Y en esas profecías da a conocer varios aspectos del carácter de Dios. Y yo hoy me quería centrar en uno de esos aspectos que creo que es muy propio para nuestros días, porque el pueblo de Israel sufrió muchas pruebas, obviamente al día de hoy las sigue sufriendo, pero ellos tuvieron grandes pruebas que han quedado documentadas en la Biblia, de cautiverio, se han sentido olvidados. Y yo creo que hoy la iglesia está pasando por un tiempo de prueba donde Dios nos está hablando, quizás también nos está corrigiendo un poco acerca de nuestra actitud, quizás un tanto pasiva, indiferente, y es tiempo de que primeramente nos fortalezcamos en Él, pero también que nos dispongamos a trabajar para que el Señor también nos pueda bendecir y utilizar en su obra, y que todo sea para la gloria de su nombre. Sin más introducción, vamos a leer el capítulo número 40 y vamos a leer solo desde el versículo 25 en adelante. Dice: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno,
Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios. El pueblo de Israel a veces perdía la esperanza. El pueblo de Israel muchas veces decía, ya Dios no se acuerda de nosotros. Quizás en vez de mirar por qué estaban como estaban, ellos decían, bueno, Dios ya no se acuerda de nosotros. Un poco es un pensamiento humano, ¿no? Nos cuesta poner los problemas en nosotros y siempre tendemos a ponerlos afuera. Y muchas veces aún el hombre culpa a Dios de las cosas que le pasan. Sin duda que esta porción nos habla de grandeza, nos habla de fortaleza, y estamos viviendo tiempos donde muchos de nosotros seguramente hemos experimentado algún nivel de cansancio. Mucho más los que han sido afectados por esta variante y por este virus, que se han sentido seguramente muy cansados porque dicen que es una de las características. Y nosotros nos sentimos cansados porque nos sentimos a veces como agotados de vivir una situación que no nos gusta. Hace un par de meses nomás estábamos disfrutando de volver a las reuniones, un par de semanas, ni siquiera un par de meses, de volver a las reuniones, de sentirnos en compañía de los hermanos. Aún ya las extendíamos un poco más, hacíamos una tras de otra, teníamos encuentros y de repente surge esta nueva variante que nos vuelve a poner a todos de alguna manera un poco en jaque y un poco nos hace recapacitar de nuevo. Yo creo que Dios, a través de esta enfermedad que ha venido a este mundo, nos está enseñando varias cosas. Más allá de que sabemos que estamos en los últimos tiempos, sin duda que nos está hablando a la iglesia para que nos movamos y al hombre para que comprenda cuál es su fragilidad y cómo cuando pensaba que tenía todo en control, de un momento a otro ya no lo tuvo más. Pero volviendo al libro de Isaías, es maravilloso ver cómo el profeta nos da una pincelada del carácter de Dios y nos enseña a considerarlo. Si uno mira cómo se suceden los versículos, se va a dar cuenta. Miremos el versículo 25. ¿No? El versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Por qué? Porque Dios es incomparable. Queridos hermanos, nosotros tenemos un Dios incomparable. Cada vez que nos acercamos a su palabra, cada vez que reflexionamos en Él, cada vez que vamos a Él, acudimos en oración, tenemos que saber que nos estamos acercando a un Dios que no se compara con nada de lo que nosotros tenemos en mente. De hecho, cuando nosotros a veces pensamos en la omnipotencia de Dios, tratamos de imaginarnos cómo será la fuerza de Dios. ¿Será igual a 10 bombas atómicas? ¿Será igual a una enorme grúa que puede mover tremendas cantidades de peso? No, Dios va mucho más allá de lo que nuestra imaginación puede sintetizar. ¿Por qué? Porque Dios es incomparable. Eso nos dice el versículo 25. El versículo 26 nos dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Eso nos refuerza el concepto. Dios es distinto a todo lo que tenemos a nuestra altura. Para pensar en Dios, lo primero que tenemos que hacer es mirar la grandeza de lo que está arriba. ¿Y qué es lo que está arriba? Lo que está arriba es la creación. Lo que está arriba es ese universo que tantas veces el hombre trata de conocer, envía expediciones al espacio, pone satélites que hacen escuchas espaciales, se mata estudiando, analizan material de otros planetas, de la Luna, de Marte, porque tratamos los hombres a veces de pensar que podemos sintetizar con nuestra inteligencia a Dios. Pero para mirar a Dios, para pensar en Dios, tenemos que mirar mucho más arriba, porque Él no está a nuestra altura. El versículo 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová? Me apoyo en la lectura, disculpen. Y esto nos hace pensar a nosotros también. Nosotros muchas veces creemos que porque pasamos algún nivel de pruebas, Dios se ha olvidado de nosotros.
¿eh? Es lo que decía el pueblo de Israel. ¿Por qué se ha escondido Dios de nosotros? ¿Por qué su juicio nos es oculto? ¿Mm? Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué dices eso? Dice el profeta. Y eso es porque Dios no se olvida. Dios tiene en cuenta, así como leíamos en el versículo anterior, conoce a cada una de las estrellas por su nombre. Dios tiene en cuenta a cada uno de nosotros. Es más, tiene en cuenta cada uno de nuestros cabellos. Y es raro que lo diga yo, pero cada uno de los cabellos del hombre está en la cuenta de Dios, porque Dios es un Dios cuyos ojos, cuya mirada escudriña todo y nada pasa desapercibido. Miren, esta situación que estamos viviendo no es ajena a Dios. Esta situación que estamos viviendo no es un accidente en el plan de Dios, sino que es parte del plan que Dios está llevando adelante. Los que tenemos que enfocar nuestra mirada somos nosotros los hombres. El versículo 29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quiere decirse que Dios fortalece. Podemos estar nosotros pensando que estamos solos en esta prueba, pero si miramos a Dios, Él es el que fortalece. Y es lindo ver cómo continúan los versículos subsiguientes, porque miramos el 30 y cuando nosotros pensamos en fortaleza, pensamos en la juventud. Yo veo a mi hijo que tiene una fortaleza, un nivel de energía que yo no tengo. Yo debo haber tenido algo parecido a su edad. Y los más grandes deben decir, uy, lo que daría por ser más joven, porque pensamos que ahí está la fuerza. Pero ¿saben una cosa? Nos dice la palabra de Dios que los jóvenes corren y se cansan y se fatigan. La fuerza del hombre, aún en su vigor más pleno, es una fuerza que desfallece. Conocemos maratonistas que han corrido 42 kilómetros, hay algunos que corren carreras de 100 kilómetros con alguna pausa, otros que hacen grandes esfuerzos físicos. Pero ¿saben qué? A la larga todos se agotan y todos necesitan un descanso. Sin embargo, acá viene la promesa, ¿no? En el versículo 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Queridos hermanos, vivimos en este tiempo que nos desgasta, que nos quita las energías. A veces decimos, estamos mucho tiempo por lo virtual, quiero salir, quiero poder estar en contacto con los demás, y nos sentimos agotados. ¿Saben una cosa? Es hora de que esperemos en Dios. Es hora de que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él, porque el que en Él pone su esperanza, tendrá nuevas fuerzas. Correrá y no se fatigará, caminará y no se cansará. El pueblo de Israel dice que caminó 40 años en el desierto. Su ropa no se desgastó. Si hoy uno lo piensa, 40 años caminando a la deriva, 40 años caminando con el sol del día y el frío extremo de la noche, porque el desierto es un lugar así. Sin embargo, los más jovencitos dice que salieron de la tierra de Egipto y llegaron a la tierra prometida, los que no habían desobedecido, más Josué y Caleb. Ellos caminaron y no se fatigaron y llegaron con fuerzas para luchar. Él es más grande que cualquier problema, es lo primero que tenemos que reflexionar. No se compara a ningún problema. Él tiene más control de toda la situación que cualquier sistema humano. A veces uno escucha y dice, nos quieren controlar. ¿Ustedes saben una cosa? Dios ya está en control de todo. Dios tiene más control que el sistema humano más perfecto que podamos haber desarrollado.
Él fortalece más que cualquier vitamina o tratamiento que nos den. Él atiende a todos los que le esperan. Hemos oído varias veces de gente que ha buscado atenderse en algún médico, en algún especialista, y finalmente no lo ha conseguido porque no consiguen turno. Dios tiene turno. Dios tiene siempre turno para nosotros. Y a los que esperamos en Él, Él nos dará nueva fuerza. Queridos hermanos, es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de fortalecernos en sus promesas. Es tiempo de reflexionar que debemos trabajar para Él, para su gloria, para su reino. Porque todo lo que hagamos no será en vano. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta hora tan especial a poder animarnos y seguir adelante. Y a los que están enfermos, a poner su confianza en Dios, ya que pronto Él nos restaurará. Y Él no se cansa ni se duerme, sino que está atento a nuestras súplicas. A Él sea la gloria, alabemos a Dios en esta hora. Amén.